El estrangulamiento del sur de Ucrania. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy martes 9 de diciembre de 2025 vamos a desenmascarar la realidad oculta del conflicto ucraniano. Mientras los medios se centran en las trincheras del Donbass, en el sur de Ucrania se está librando una guerra mucho más devastadora. La guerra por el colapso sistémico. El plan ruso ya no busca un avance frontal. Su objetivo es la estrategia del aislamiento y agotamiento para hacer que toda la región del sur, este vasto triángulo que conecta Odessa, Mykolaiv y Gerson, sea literalmente inviable. El sur, una península sin suministros. Lo que estamos viendo desde principios de diciembre de 2025 es una serie de ataques coordinados que han cortado sistemáticamente la garganta logística de Ucrania. Mar y río. El Mar Negro está bloqueado y el río Dnieper, es ahora una barrera infranqueable, cerrando el sur por el este y el sur. La pinza logística. El foco se ha trasladado a los corredores occidentales y rumanos. La destrucción metódica de los nudos ferroviarios como Nikolae Gruzovoy y la infraestructura energética clave han paralizado el transporte masivo. Los trenes no circulan. Las grúas de los puertos están muertas y los camiones no pueden compensar las pérdidas. Así que nos encontramos con una rendición por sed y oscuridad. El impacto ya no es militar, sino existencial. La crisis del agua en Mykolaiv, donde el agua del mar salada destruye las tuberías junto con los cortes de electricidad, está socavando la capacidad de defensa desde dentro. El ejército pierde combustible y municiones, mientras que el civil pierde la calefacción y, por supuesto, que la moral. La consecuencia más dramática y la que el análisis de hoy nos revela es esta. Si esto continúa, las ciudades del sur podrían verse forzadas a negociar la rendición o una tregua local sin permiso de Kiev, priorizando la supervivencia de millones de ciudadanos sobre las órdenes del alto mando que no pueden enviar ni agua, ni electricidad, ni propia defensa. Hoy desglosamos punto a punto esta estrategia metódica que amenaza la base económica de Ucrania y augura un invierno crítico en el frente de la logística. Empecemos con la geografía de la fatalidad. En esta edición de qué hablan Geo, analizaremos los acontecimientos que se desarrollan en la dirección del sur, en la dirección sur del conflicto ucraniano. Porque si bien la atención principal de los medios de comunicaciones mundiales se centra en las hostilidades en el Donbass y los movimientos desesperados de Zelensky rogando por dinero, en el sur de Ucrania se está formando una realidad militar completamente diferente. Se trata de una operación a gran escala para aislar absolutamente toda una región, lo que está cambiando la lógica misma del enfrentamiento. Analicemos en detalle qué está sucediendo en el triángulo Odessa, Mykolaiv, Gerson y qué consecuencias tiene esto para todas las partes en el conflicto. Ahora, para comprender la esencia de lo que está sucediendo, debemos comenzar con la geografía. Las regiones del sur de Ucrania son un territorio con características únicas que se vuelven factores críticamente importantes en tiempos de guerra. Desde el lado sur se encuentra el Mar Negro, cuya zona acuática tras el cese del acuerdo de granos en 2023 quedó bajo estricto control. Los sistemas de misiles costeros rusos tipo Bastión, desplegados en la península de Crimea, son capaces de controlar una parte significativa de la zona costera. La aviación de la flota del Mar Negro patrulla las aguas, lo que hace que las comunicaciones marítimas sean extremadamente problemáticas para el lado ucraniano. Esto sin dejar a un lado la advertencia de Putin que va a bloquear el Mar Negro para los ucranianos, ¿verdad?
Desde el lado oriental de la región pasa el río Dníper. Después de la destrucción de cruces clave, incluido el famoso puente de Antonovsky en Jersón, esta arteria fluvial se ha convertido en un serio obstáculo para cualquier movimiento. Todos los puentes grandes sobre el Dníper en la zona de hostilidades fueron destruidos durante el conflicto. Y su restauración bajo constante impacto de artillería y constante fuego es prácticamente imposible. Así que solo quedan cruces temporales que funcionan con un enorme riesgo y una capacidad de rendimiento muy limitada. Por lo tanto, con el mar sur y el río al este, solo queda la dirección occidental y septentrional para conectar la región con el resto del territorio del país. Es precisamente a través de estos corredores estrechos que deben pasar todos los suministros necesarios, tanto para las necesidades militares como para el soporte vital de la población civil de ciudades millonarias. Esta configuración geográfica hace que la región sur se asemeje a una península. De hecho, no es una península, conectada con tierra firme solo por unas pocas arterias de transporte críticas. Los principales suministros de armamento y material occidental llegan a Ucrania a través de los países vecinos de la OTAN. Si la dirección polaca alimenta principalmente las regiones centrales y orientales del país, la ruta rumana es vital precisamente para el sur. La carga que ingresa a través de Rumanía debe pasar por un número limitado de nudos ferroviarios y carreteras antes de llegar a Odessa, Mykolaiv o Jersón. Cualquier interrupción en esta cadena repercute inmediatamente en el suministro de toda la región. Un elemento clave de este sistema de transporte es el puente sobre el estuario del Dníper en la zona del asentamiento turístico de Zatoka. Esta estructura proporciona la única conexión ferroviaria directa electrificada entre la región de Odessa y Rumanía. Existen rutas alternativas, pero son significativamente más largas. Pasan por el territorio de Moldavia, con su compleja situación política, y tienen una capacidad de rendimiento mucho menor. En muchos tramos de estas rutas alternativas falta electrificación, lo que requiere el uso de locomotoras diésel en lugar de más eficientes locomotoras eléctricas. El déficit de tracción diésel hace que estas rutas sean poco adecuadas para un transporte masivo. A partir de los primeros días de diciembre de 2025, hemos observado una serie de ataques coordinados contra la infraestructura de transporte de la región sur. Los ataques no tienen un carácter caótico, sino que representan una consecuencia de acciones, como podemos ver, bien pensadas. Primero, se desactiva la infraestructura energética. Luego se atacan los nudos ferroviarios. Después se lanzan ataques contra los lugares de concentración de carga y equipo militar. Esta secuencia crea un efecto de acumulación de muchos problemas, donde cada nuevo ataque agrava las consecuencias de los anteriores. La ciudad de Mykolaiv ocupa una posición estratégicamente importante en el sistema de defensa de la dirección sur. Controla la desembocadura del Bug meridional y bloquea los accesos directos a Odessa desde el este. Cualquier intento de avance en dirección oeste choca inevitablemente con la necesidad de resolver el problema de Mykolaiv. Por lo tanto, esta ciudad está siendo sometida a una influencia especialmente intensa con el objetivo de socavar su capacidad para desempeñar el papel de, podríamos llamarle, punto de apoyo. El 7 de diciembre, hace 2 días,
La infraestructura ferroviaria alrededor de Nikolaev fue un objeto de una serie de ataques con medios de alta precisión. Se utilizaron misiles de crucero clase KH-59 y KH-69 que se lanzan desde la aviación táctica. Estas municiones poseen la precisión suficiente para alcanzar objetivos como decisivos de vías, sistemas de señalización o depósitos de locomotoras. A diferencia de los misiles balísticos de mayor potencia, estos permiten realizar ataques puntuales contra objetivos militares, minimizando el daño colateral a la infraestructura civil. Ataques quirúrgicos. La estación de clasificación de Mykolaiv, Gruzovoy, es un nudo clave por donde pasa todo el transporte ferroviario para las necesidades del grupo de tropas en la región. Esto indica que desactivar incluso una parte de su capacidad crea serios problemas logísticos. Los trabajos de reparación en tales instalaciones requieren tiempo, equipo especial y personal calificado, personal que mandan al frente, en condiciones donde cada intento de restauración puede llevar a un ataque repetido. La efectividad de la reparación se reduce drásticamente. Pero los problemas ferroviarios son solo una parte de la crisis que atraviesa Nikolaev. La ciudad se enfrenta a una situación crítica en el ámbito del suministro del agua. Nikolaev históricamente recibía agua potable a través de un acueducto principal que tomaba agua del Dníper, río arriba. Este acueducto fue construido en la época soviética y proporcionaba a la ciudad agua dulce de calidad. Sin embargo, durante las hostilidades, el acueducto fue destruido y su trazado pasa por una zona de activos combates, lo que hace imposible su restauración. Actualmente la ciudad se obliga a utilizar fuentes de aguas alternativas cuya calidad deja mucho que desear. Los ríos locales Bok, Meridional Injul desembocan en el Mar Negro. Y en su curso inferior, el agua, debido al flujo de agua del mar, pues es salada. El agua técnica con alto contenido de sales está destruyendo el sistema de tuberías de la ciudad. Las tuberías se corroen mucho más rápido de lo normal. El agua potable se trae parcialmente por transporte automotor, pero la escalada de las necesidades de una ciudad millonaria es tal que es imposible abastecer completamente a la población con agua importada. El déficit de agua potable de calidad no es simplemente una molestia doméstica. Es que imagínense, en condiciones de guerra, es un factor que afecta directamente a la capacidad de combate. Los militares necesitan agua no solo para beber, sino también para mantener la higiene básica, preparar alimentos y dar servicio al equipo. Cuando el acceso al agua limpia es limitado, inevitablemente surgen problemas sanitarios. En condiciones de hacinamiento en pueblos militares y cuarteles, esto crea el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas intestinales, hepatitis, enfermedades de la piel, que pueden dejar fuera de combate a más personas que las pérdidas directas en combate. Además, la necesidad de ocuparse constantemente de resolver el problema del agua desvía recursos significativos. Hay que destinar transporte para la entrega de agua, organizar puntos de distribución, garantizar su protección. Todo esto requiere personas, equipo, combustibles que podrían utilizarse para fines militares, ¿no? Por lo tanto, la crisis hídrica se convierte en un factor que socava la capacidad de defensa desde su interior, desde dentro. Ahora trasladémonos a Odesa, la ciudad más grande de la región y el principal puerto marítimo de Ucrania.
Los acontecimientos del 4 y 5 de diciembre mostraron la vulnerabilidad del sistema energético de la ciudad. Una serie de ataques se dirigió a las instalaciones de suministro de energía, incluidas las subestaciones transformadoras clave de alta tensión. Odesa, como gran centro industrial y portuario, consume una enorme cantidad de electricidad y su sistema energético es una red compleja de elementos interconectados. Un puerto marítimo moderno es una empresa de alta tecnología donde prácticamente todo depende de la electricidad. Las grúas pórtico que transfieren contenedores de los barcos a las plataformas ferroviarias requieren un potente suministro eléctrico. Los sistemas de cintas transportadoras para la descarga de carga a granel, grano, mineral, carbón, funcionan con motores eléctricos. Las estaciones de bombeo para el trasvase de carga líquida, las instalaciones frigoríficas para almacenamiento de productos perecederos, todo esto no puede funcionar sin electricidad. Cuando la subestación que alimenta la zona portuaria queda fuera de servicio, el puerto se detiene inmediatamente, incluso si hay barcos listos para descarga en el puerto. Sin electricidad es imposible poner en marcha las grúas y comenzar el trabajo. La carga permanece a bordo, los barcos están inactivos en el fondeadero, los trenes de mercancías que deben sacar la carga del puerto también se detienen porque las locomotoras eléctricas no pueden moverse sin tensión en la red de contacto. Y aquí surge un efecto de embotellamiento, por supuesto. Los vagones de mercancías se acumulan en los accesos al puerto, ocupando las estaciones de clasificación. Los trenes nuevos no pueden acercarse porque las vías están ocupadas. En las propias estaciones se forma una acumulación de vagones con diversas cargas, incluidas las de uso militar. Tales acumulaciones se convierten en un objetivo obvio para la próxima ola de ataques. Un ataque preciso a un objetivo tan aglomerado puede destruir docenas de vagones con municiones, equipos o combustible. Por lo tanto, el ataque a la energía desencadenada una reacción en cadena de consecuencias. El mando ucraniano comprende esta vulnerabilidad y se ve obligado a reubicar los medios de defensa aéreas para cubrir las instalaciones energéticas. Los sistemas de defensa aérea que podrían proteger almacenes militares, puestos de mando o posiciones de tropas en el frente, pues deben utilizarse para proteger subestaciones, transformadoras y líneas eléctricas. Esta dispersión de las capacidades defensivas debilita la protección en otras direcciones. La crisis energética golpea no solo la logística militar, sino también la vida de la población civil. No hay que olvidar esto. La falta de electricidad significa la detención de los sistemas de calefacción en edificios de apartamentos, de viviendas civiles, lo que en el periodo invernal crea condiciones de emergencia. Se detiene el funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua, lo que agrava el problema del suministro de agua. Se detienen hospitales, escuelas, establecimientos de restauración. La administración de la ciudad se ve obligada a centrarse en organizar puntos de calefacción, distribuir ayuda humanitaria, asegurar el funcionamiento de los servicios de emergencia. Todas estas tareas requieren recursos que se desvían del apoyo a las operaciones militares. Los generadores diésel, que podrían alimentar objetos de comunicación militar o puestos de mando, tienen que instalarse en hospitales y estaciones de bombeo de agua. El combustible se gasta en calentar refugios civiles en lugar de repostar equipo militar. Esta es la estrategia de impacto indirecto.
donde el adversario se ve obligado a dividir sus fuerzas entre el frente y la retaguardia, y la efectividad de ambas direcciones se reduce. Después de que se interrumpió la comunicación ferroviaria, la parte ucraniana intentó compensar las pérdidas con el transporte automotor. Poner atención, porque la carretera M14, que conecta Odessa con las regiones centrales a través de Mykolaiv, se convirtió en la arteria principal de suministro. Por ella circulan columnas de camiones con municiones, alimentos, medicamentos y combustible. Sin embargo, el transporte automotor no puede reemplazar completamente el ferrocarril, por varias razones. Capacidad de carga. Un camión de gran tonelaje estándar transporta unas 20 toneladas de carga. Un vagón de ferrocarril lleva de 60 a 70 toneladas. Esto significa que para transportar la carga de un tren de 50 vagones, se necesitarían de 150 a 200 camiones. Imagínense una columna de este tipo que se extiende por muchos kilómetros y se mueve lentamente, especialmente en tramos estrechos de la carretera o en asentamientos. Y es que hay que ver esta carretera en tiempos de no guerra. En tiempos de no guerra, esta carretera, de hecho, ya era difícil, principalmente en invierno y después de invierno. La cantidad de baches que se acumulan en esa carretera. Y estamos hablando de ir en un transporte civil, en un minibús o en una SUV. ¿Ok? Porque ir en un carro sedán en esa carretera es de riesgo grande, les digo, por experiencia propia. Y aquí nos topamos también con la vulnerabilidad, porque las largas columnas de vehículos son un objeto vulnerable. Las fuerzas aéreas rusas utilizan activamente aviación de asalto y drones de ataque para atacar tales columnas. Aviones tipo Su-25 pueden atacar con misiles no guiados a las acumulaciones de equipo en las carreteras. Los drones kamikaze tipo Lancet son capaces de atacar vehículos individuales, eligiendo los objetivos más valiosos. Podríamos hablar al tipo como camiones cisterna de combustible o camiones de municiones, con municiones. En el espacio informativo aparecen regularmente videos de camiones en llamas en los arcenes de las carreteras de las regiones de Mykolaiv y Odessa. La pérdida de incluso un solo camión cisterna significa que docenas de unidades de equipo militar se quedarán sin combustible. La destrucción de un camión con municiones priva a una batería de artillería de la capacidad de disparar durante el día, por ejemplo. Acumulándose estas pérdidas que crean un déficit crónico de todo lo necesario en el frente. Y la infraestructura vial. Las carreteras sufren de sobrecarga. No están diseñadas para un flujo tan intenso de camiones pesados porque tienen los trenes, ¿no? El asfalto se cubre de grietas y baches y luego se convierten en profundos agujeros. Los servicios de reparación no dan abasto para parchar los daños. Y imagínense en condiciones de invierno con heladas y deshielos, la destrucción del pavimento es particularmente más rápida. El mal estado de las carreteras ralentiza el tráfico, aumenta el consumo de combustible y provoca averías en el transporte. Una situación especial se ha desarrollado en la dirección de Jersón, donde la línea del frente pasa directamente por el cauce del río Dnieper. Después de la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kakhovka en el 2023, el nivel de agua en el curso inferior del Dnieper cambió significativamente, lo que complicó las posiciones de organizar cruces. La parte ucraniana intentó mantener pequeñas cabezas de playa en la zona oriental, en la zona del asentamiento de Krinky, ¿se recuerdan? Esas operaciones especiales tipo Delta Movies de los ucranianos, y en algunas islas del delta del río.
El suministro de estas cabezas de playa se realiza con la ayuda de pequeñas lanchas y botes, la llamada flota mosquitera, ¿no? Se trata de embarcaciones civiles, lanchas motoras inflables, lanchas de desembarco militares que al amparo de la noche intentan entregar municiones, alimentos, unidades frescas a la orilla oriental y evacuar a los heridos. Pero como ustedes sabrán, sin embargo, este sistema de suministro es extremadamente vulnerable. Las fuerzas rusas han organizado una densa vigilancia de la zona acuática del Dníper, utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras termográficas. Las operaciones de drones trabajan las 24 horas del día, turnándose. Cualquier movimiento en el agua se detecta inmediatamente. Los pequeños drones FPV con ojivas son capaces de atacar incluso pequeñas embarcaciones. Por la noche, las cámaras termográficas permiten ver los motores calentados de las lanchas y las siluetas de las personas, haciendo de la oscuridad no un obstáculo, sino solo una pequeña complicación de la tarea. Como resultado, el intento de cruzar el río se convierte en una empresa extremadamente arriesgada. Una parte significativa de las lanchas y botes es destruida directamente en el agua. Los que llegan a la orilla a menudo sufren pérdidas en hombres y carga. Las unidades en la orilla oriental pueden permanecer sin reabastecimiento durante semanas, porque cada intento de entrega termina en pérdidas. En tales condiciones, la capacidad de combate de los grupos aislados cae rápidamente, no tanto por los enfrentamientos directos contra los rusos, sino por el agotamiento de recursos y la imposibilidad de recibir ayuda. Y no se puede ignorar la dimensión económica de esta crisis. Las regiones del sur de Ucrania eran las principales puertas de exportación del país antes del inicio del conflicto a gran escala. Hasta el 70% de todas las exportaciones ucranianas pasaban por los puertos de Odessa, Chornomorsk, Mykolaiv y Gerson. Esto incluía cereales, productos metálicos, mineral de hierro, fertilizantes, todo lo que generaba miles de millones de dólares en ingresos de divisas anualmente al país. El bloqueo de los puertos y la destrucción de las vías de acceso significan que la exportación se detiene por completo o se lleva a cabo a través de rutas mucho menos convenientes, a través de las fronteras terrestres occidentales con enormes costos adicionales. Esto conduce a la pérdida de la competitividad de los productos ucranianos en los mercados mundiales. Los agricultores no pueden vender el grano cultivado. Las plantas metalúrgicas no pueden enviar sus productos. Y las empresas incurren en pérdidas, reducen la producción y obviamente, consecuentemente, despiden trabajadores. La pérdida de ingresos por exportaciones golpea el presupuesto estatal. Menos divisas significan la caída del tipo de cambio de la moneda nacional, el aumento de la inflación y la disminución del poder adquisitivo de la población. El gobierno ucraniano experimenta una escasez de fondos para financiar los gastos militares y los programas sociales. Tiene que depender más de la ayuda externa, lo que crea una dependencia adicional y una carga de deuda para el futuro. Y el puerto de Odessa, inactivo, no es solo infraestructura ociosa, son cientos de salarios no pagados a los trabajadores portuarios, son tasas portuarias no percibidas por el presupuesto, es equipo que se está deteriorando y requiere mantenimiento constante. El astillero de Mykolaiv, privado de electricidad y agua, no puede trabajar en pedidos, incluidos los militares.
Por lo tanto, los ataques a la infraestructura del sur socavan no solo la capacidad de combate actual de las tropas, sino también la base económica general de la resistencia. Si intentamos mirar hacia el futuro cercano, yo diría que el panorama parece preocupante para la parte ucraniana. Este invierno de 2025-2026 puede convertirse en un periodo crítico para la defensa de la región sur. El aislamiento continuo de las rutas de transporte conducirá inevitablemente a la acumulación de déficits de todo tipo de suministros. Municiones de artillería. La artillería sigue siendo la principal potencia de fuego en este conflicto, después de los drones. Para mantener una contramedida efectiva contra las tropas que avanzan, se requiere gastar miles de proyectiles diarios. Si el suministro de municiones se interrumpe, el comando se ve obligado a racionar el fuego. Las baterías reciben órdenes de economizar proyectiles, disparar solo a los objetivos más importantes. Esto reduce drásticamente la efectividad del apoyo de la artillería y hace que las tropas sean más vulnerables. Combustible, tanques, vehículos blindados, camiones, generadores. Todo esto requiere diésel o gasolina. Las reservas de combustible se agotan más rápido de lo que se reponen en condiciones de logística interrumpida. Los ataques a las columnas de camiones cisterna y depósitos de petróleo en la retaguardia agravan la situación. Sin suficiente combustible, las unidades mecanizadas pierden su capacidad principal, y es la movilidad. Un tanque que no puede moverse se convierte en un punto de fuego estacionario, fácil de detectar y destruir. Y no hay que olvidar el estado psicológico y moral. Cuando los soldados saben que sus familias en la retaguardia, en Nikolaev u Odessa, están sin luz, calor y agua, esto no puede sino afectar su estado de ánimo. Las noticias sobre problemas humanitarios en sus ciudades, sobre hospitales que funcionan a duras penas, sobre escuelas donde se han suspendido las clases, todo esto socava la moral. El soldado comienza a pensar no solo en cumplir la misión de combate, sino también en el destino de sus seres queridos. La población civil de las ciudades, privada de condiciones de vida normales, también experimenta una fatiga creciente por la guerra. Y encima de eso, miren la corrupción de sus dirigentes. Las personas que viven durante meses sin electricidad, agua o calefacción constantes pierden gradualmente la capacidad de mantener el optimismo y la fe en el futuro. Esto no significa que dejen de apoyar su lado, pero su capacidad para soportar las dificultades, pues todo tiene un límite. Y ya lo hemos visto en Odessa, ¿no? Que ya empiezan a apoyar incluso las decisiones de Vladimir Putin. Tarde o temprano llega un momento en el que el agotamiento físico y psicológico comienza a afectar todos los aspectos de la vida de la sociedad. Lo que observamos en el sur de Ucrania a principios de diciembre de 2025 es la implementación de una estrategia militar que puede denominarse estrategia de aislamiento y agotamiento. En lugar de intentar un avance directo a través de líneas defensivas fortificadas, pues se aplica la destrucción metódica del sistema de soporte vital de toda una región. Los ataques no se dirigen a las tropas en el frente, sino a objetivos de la retaguardia profunda, nudos de transportes, instalaciones energéticas, infraestructura portuaria, sistemas de suministro de agua, que es vital. El objetivo de esta estrategia es hacer que la retención de la región sea excesivamente costosa y, en última instancia, imposible para los ucranianos. Cuando las ciudades se ahogan sin agua ni luz, cuando los puertos no funcionan, cuando es imposible moverse con seguridad por las carreteras y los trenes no circulan, el lado defensor se enfrenta a un complejo de problemas que no pueden resolverse solo por medios militares. Se requiere restaurar la infraestructura civil,
abastecer a la población, mantener la economía en funcionamiento y al mismo tiempo llevar a cabo operaciones de combate. La dispersión de recursos entre todas estas tareas debilita inevitablemente cada una de las direcciones. La historia de las guerras conoce muchos ejemplos en los que el resultado del enfrentamiento se decidió no en el campo de batalla, sino en el ámbito de la logística y la economía. Un ejército privado de suministros, tarde o temprano, pierde su capacidad de combate. Y para esto no se necesitan altas matemáticas, ¿verdad? Por muy alta que sea la moral de los soldados, una ciudad privada de agua y electricidad no puede seguir siendo un centro militar funcional durante mucho tiempo. Esta es precisamente la lógica simple pero cruel que vemos en acción en el sur de Ucrania. Los acontecimientos de la primera década de diciembre de 2025, los ataques a los nudos ferroviarios, la destrucción de las instalaciones energéticas, el bloqueo de los cruces de agua, no son episodios aislados, sino elementos de un plan unificado. Este plan no está diseñado para un resultado rápido, sino para la acumulación gradual de problemas críticos que, en un momento determinado, pueden conducir a un cambio cualitativo en la situación. Una victoria por colapso sistémico. Así que hemos analizado la estrategia del aislamiento y agotamiento que se despliega en el sur de Ucrania. No se trata de un asalto frontal costoso, sino de la destrucción metódica del sistema de soporte vital de toda una región. La consecuencia es devastadora en todos los frentes. Logística colapsada. La inutilización de los nudos ferroviarios y el puerto de Odesa ha obligado a la sustitución ineficaz y vulnerable por camiones, creando un déficit crónico de municiones, combustible en el frente. El agotamiento de la capacidad de combate. Esa crisis del agua en Nikolaev y la paralización de la retaguardia obligan al mando ucraniano a dispersar recursos críticos, combustible para generadores, sistemas de defensa aérea, entre las necesidades militares y la supervivencia civil. Y lo más obvio, ¿no? El invierno crítico y, consecuentemente, la decisión final. Este análisis es clave. El invierno 2025-2026 será un periodo crítico. La acumulación de déficits convertirá las unidades mecanizadas en objetos estáticos y la desesperación humanitaria de la población civil se convertirá en una fuerza política imparable. Ya lo hemos visto. Odesa, por ejemplo. El objetivo estratégico final no es tomar las ciudades por asalto, sino hacer que su retención sea imposible y excesivamente costosa para Kiev. Al eliminar el suministro, la energía y la sanidad, Rusia fuerza una elección terminal. O Kiev desvía recursos vitales del Donbass para mantener las luces y el agua en Odesa. O los líderes locales del sur, enfrentados a un colapso humanitario, tomarán la decisión final de negociar la supervivencia de sus ciudadanos sin esperar el consentimiento de un gobierno central que no puede socorrerlos. Por eso es que han sacado al gobernante de Odesa. Por eso es que tienen a un surcoreano ahí en Nikolaev. La historia de las guerras nos enseña que en el destino de los enfrentamientos se decide en la logística. Y en el sur de Ucrania, la logística ya ha dictado sentencia. Estamos asistiendo a un giro cualitativo donde el ejército y la población pierden la capacidad de seguir resistiendo. El desarrollo de esta estrategia de colapso es la clave para entender el futuro de la dirección sur, Odesa, Nikolaev, Gerson. Así que seguiremos vigilando la evolución de esta crisis silenciosa y gracias por acompañarnos en este, yo diría, profundo análisis. Si se considera que este es un enfoque estratégico es esencial, por favor, compartan el video. Suscríbanse si son nuevos, denle el me gusta, que es indispensable para esta voz disidente seguir hablando de estos temas.
Y como les siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.